Hablaremos de copistas de la Edad Media. Ya nos imaginamos nosotros a la novela, nos situamos casi inevitablemente en la novela El nombre de la rosa, con sus monjes instalados allí, con los dolores que produce el copiar y el escribir. Entonces uno imagina todas las diferentes operaciones que eran anexas a la copia, la preparación de la tinta, la preparación del papel, que en realidad es más bien tardío el papel, ¿no? Antes se usaba pergamino, la preparación de los revestimientos que solían ser de cuero, y antes que la preparación, la degollación de los vacunos o de los chanchos que iban a dar lugar a ese cuero. En algún lado he puesto yo que el auge de los libros causó disminución en los rebaños. Se usaba mucho, me parece, el cordero. Disculpe. Y también los horarios, la luz, las velas, el aprovechamiento de las ventanas, las enfermedades que producía el estar muchas horas allí, el frío de los conventos, no, de los monasterios. Todo eso se imagina. Se imagina también el trabajo de los ilustradores, que a veces eran los mismos copistas, pero en general no. Había tipos que trabajaban en el miniado, y ahí viene miniatura, viene de plomo, hacían unas pinturas con plomo, en el trabajo de las letras con que empezaban los capítulos, que eran especialmente trabajadas, los tipos de letras que estuvieron, podríamos decir, de moda en distintas épocas, a punto tal que algunas de las cuales resulta muy difícil entender hoy día, porque tienen un diseño bastante ajeno a nuestra costumbre, que después de todo eso es lo que nos hace leer con rapidez. Pensamos también en los tecnicismos del nombre que cada parte del libro tenía, nombres que todavía se conservan. Y pensamos en muchas cosas más. En todo eso pensamos. Durante los siglos VII y VIII los monjes fueron los únicos agentes que permitieron la difusión del corpus literario cristiano y pagano en Europa, porque eran los únicos grupos de hombres educados que disponían del tiempo y los recursos necesarios para trabajar como transcriptores profesionales. Cada copista se sentaba sobre un banco, elevaban los pies en un apoyo y escribían sobre las rodillas. Un pupitre al frente sostenía el libro que era copiado y una mesa lateral sostenía las plumas, las tintas, el cuchillo, un raspador para borrar y una regla, salvo cuando era de distinta manera. Quiere decir que este es un párrafo absolutamente arbitrario. No había ninguna regla al respecto. Dice también que algunos escribas lograban trabajar en silencio absoluto y otros no, cosa que sucede en todas las actividades humanas, como por ejemplo el ordeñe de vacas, que efectivamente algunos ordeñadores trabajan en silencio y otros silban. Sin embargo, es probable que algunos todavía conservaran la costumbre, la antigua costumbre de leer en voz alta, y como para copiar es necesario leer, algún murmullo habría.
Sí conviene decir que los copistas acostumbraban a comentar o a escribir cosas en el margen. Cosas que no eran, como puede suponerse en la primera descripción, alusivas al texto, sino alusivas al momento que ellos estaban viviendo mientras copiaban. Quiere decir que el efecto que tienen es un efecto de distanciación, de distanciamiento con respecto al texto que uno está examinando. Si vos estás leyendo el banquete, pongamos por caso, entonces alguien hace un escrito marginal que dice, bueno, este tipo era hermano de fulano, eso está conectado con el texto. Pero si al costado dice, mientras copio esto está lloviendo, se establece una distancia del lector con el texto platónico. Aparece un tipo que no estaba en el banquete y que no era el escritor, y es como en el teatro cuando suceden estas cosas destinadas, que se llaman distanciamientos justamente, destinadas a que el espectador deje de creer en lo que está viendo, porque al autor le conviene que no crea. No siempre al autor le conviene que crea, al autor le conviene que no crea. Pero estas apariciones del copista no estaban diseñadas por Platón ni por Bertolt Brecht, sino que eran hijas del aburrimiento, del tedio, del dolor, del resentimiento, la enfermedad. Entonces ponían cosas tales como solo los 3 dedos escriben, el cuerpo entero sufre, o esta obra es lenta y difícil, o ahora ha caído la noche y es hora de cenar. No en el texto, en la vida del copista. Eso es extraordinario y no ha vuelto a repetirse nunca, probablemente por la influencia que Gutenberg ha tenido en este hecho. Dicen que los escribas de los monasterios irlandeses eran muy propensos a escribir sobre los márgenes. Casi podíamos pensar en una literatura marginal, en el sentido más estricto de la palabra, y no estaría mal. Siempre es interesante leer las cosas que las personas que nos prestan libros han escrito en los márgenes, que también tienen a veces que ver con el texto y a veces no. A veces no. Otro género literario inexplorado, desde el punto de vista del análisis, es el subrayado. Cuando un lector subraya, está agregando a la obra preexistente un elemento que no estaba. Entonces, cuando yo empiezo a leer pongamos por caso el banquete de Platón, subrayado por el centrofobar de Lanús, que me lo prestó, ya hay un intruso. Lo escribe Platón, pero también lo escribe el centrofobar de Lanús. ¿Entiende? Y subrayar es también escribir, porque si usted me subraya un libro, usted está confiriendo a las palabras un sentido de énfasis que no tenían, que Platón no había puesto. Amén de las anotaciones marginales parecidas a estas de los copistas irlandeses. Y recuerdo algunas que no vienen al caso. En un manuscrito del siglo IX que reproduce un texto de Casiodoro acerca de los Salmos, podía encontrarse lo siguiente: grato es el resplandor del sol que hoy se derrama sobre estos márgenes, cómo parpadea. Está mejor que Casiodoro. Durante los siglos VII y VIII, los lugares de copiado alcanzaron un alto nivel de actividad. El trabajo era muy lento, naturalmente. El mejor de los copistas podía alcanzar 30 páginas diarias. Era mucho, de todos modos, porque no vaya a creer que copiaban como uno. Tenían esa letra que usted ve en los manuscritos, letra con linda letra. 30 páginas eran mucho. De todos modos, un scriptorium monástico necesitaba 2 años para producir una Biblia buena
y incluso trabajando varios tipos a la vez. Para acelerar el proceso, los libros naturalmente se desarmaban con el fin de que pudieran trabajar varios copistas simultáneamente. Se escribía con dos tipos de tinta. La negra, ¿qué tal?, conocida como atramentum, correspondía al texto común, y la tinta roja, ruber, se utilizaba para las anotaciones en los márgenes, no para las anotaciones en los márgenes que he dicho, sino para aquellas que estaban previstas por el autor. Cuando se terminaba la copia, el jefe de los escribas, por el autor o por el editor. Cuando se terminaba la copia, el jefe de los escribas reunía todos los textos, los ordenaba, los releía, los recopilaba y después entregaba el códice, que así se llama, lo que hoy conocemos como libro, agrupado con el fin de que se encuadernara con piel. Naturalmente, esta producción era escasísima. Ya sabemos que en los monasterios de la Edad Media no había muchos libros, ni en los monasterios ni en ninguna parte, ni en la Edad Antigua menos todavía. Algunas bibliotecas tenían, ponele, 33. ¿Cuántos libros tiene usted? 33. Lo importante del asunto es que los monjes eran vehículos y no creadores de la cultura. Los más instruidos y emprendedores se interesaban en traducciones, en la cronología y a lo sumo en la composición histórica, pero la idea que había, al menos hasta el siglo X, era que la etapa de exploración creadora, al menos de exploración creadora dentro del cristianismo, estaba cerrada. No podía concebirse la idea de otro San Agustín. Esta convicción se originó parcialmente en el... Un poco de agua. Discúlpeme, me he puesto la pluma en la boca. Esta convicción, la de que ya todo estaba dicho, se originó parcialmente en el sentimiento de que toda obra ya había sido ejecutada, pero también por un sentimiento de inferioridad que se tenía en la Edad Media respecto del mundo clásico, un mundo que ya había desaparecido y cuyas ruinas estaban presentes en cada día y que mostraban una enorme superioridad con respecto a la vida cotidiana de la Edad Media. Los monjes de los siglos VII y VIII creían que bajo los romanos la humanidad había poseído prácticamente la suma del conocimiento y que casi todo se había perdido después. Esa era la idea que tenía. Y entonces todo lo que podía hacerse era transmitir fielmente lo que se había preservado, y nada más. El propio San Agustín había asignado un papel humilde a la mente humana en la sociedad cristiana. Dice, cito a San Agustín, Roma ha hablado y el debate terminó. La consecuencia de su enseñanza fue que se aplicó a la frase un contexto mucho más amplio de lo que el propio Agustín seguramente había deseado. Y el mensaje agustiniano fue interpretado así: el mundo antiguo y los padres han hablado, el debate ha concluido. Y por debate se entendió el proceso entero de adquirir conocimientos a través del pensamiento y la experimentación. Entonces no correspondía a los monjes, por aptos que fueren, desafiar las conclusiones del pasado. Debían limitarse a transmitir y multiplicar lo ya escrito. Y nadie escribía, copiaban todo. Pero esto, que parece repugnar a nuestra condición de, al menos de simpatizantes del pensamiento, ya de que no de personas que lo ejercen. Sin embargo, esto benefició a la civilización porque estos tipos que consideraban que la reproducción era más importante que el pensamiento creador, copiaron. Y si no hubieran copiado, no hubiera llegado hasta nosotros la mayor parte de las obras de la antigüedad clásica. De hecho, no llegó hasta nosotros la mayor parte de las obras de la antigüedad clásica. Lo que nosotros vemos es es lo que quedó, lo que no se perdió. Será una octava parte. Vaya a saber, no lo sabemos. Si esta gente no hubiera escrito, mucho menos hubiera llegado. Algunos dicen que sucedió exactamente lo contrario, que en verdad los monjes medievales fueron responsables de enormes pérdidas, porque
pasaban largas horas dedicados a borrar y a reacondicionar viejos manuscritos realizados sobre pergamino para volver a utilizar ese material que era muy costoso. Es como si en una época de misiadura de la humanidad se borraran todas las cintas de tape. Entonces, para poder utilizarlas de nuevo, borraban todo lo escrito. Parece que algo de eso hubo también en la Edad Media, y supongo yo que las víctimas más frecuentes habrán sido las obras paganas. Hasta la difusión del papel en Europa, a partir del siglo XII recién, muchas de las obras de la Antigüedad clásica fueron borradas con ese procedimiento que le digo, y no es improbable, ya que hablamos del nombre de la rosa, que el tomo de la segunda poética de Aristóteles sobre comedia se haya perdido en alguna manipulación de esa, que lo hayan borrado para grabar encima la comunión del nene. Ah, no, eso eran las cintas. Los palimpsestos, los pergaminos reacondicionados para su nuevo uso, cumplieron la función de borrar para siempre ciertas zonas de la memoria antigua y permitir la emergencia de una memoria nueva sobre las huellas de lo antiguo. Pero bueno, eso es lo que acabamos de decir. Solo que ahora lo dice el cronista. De todos modos, hubo quienes insistieron en cuidar viejas obras. Hacia el fin de su vida, el monje Beda, el Venerable, exhortaba a sus escribientes a trabajar con más rapidez. Había un sentimiento de sombrío apremio en esa tarea, porque algunos hombres creían que, por horrible que hubiera sido el periodo que siguió a la decadencia de Roma, creían, que las cosas empeorarían y que muchas obras se perderían para siempre. Y así, por ejemplo, el rey Alfredo, a fines del siglo IX, exigió que todos los textos latinos se tradujesen al inglés, pero porque él estaba convencido de que venían tiempos tan difíciles que todo el saber latino se iba a destruir y que incluso nadie estaría en condiciones de leer latín en poco tiempo. Bueno, digamos para terminar que la mayor parte de esa labor o gran parte de esa labor fue ejecutada en los grandes monasterios alemanes. El más importante fue el de Fulda. Allí se copiaron y se difundieron textos fundamentales, para que vamos a abundar en adjetivos, de la Antigüedad clásica. Y después apareció Gutenberg, ¿no? Que vino y inventó, no la imprenta, que ya la habían inventado los chinos, sino la imprenta de tipos móviles. ¿Cómo trabajaban los chinos? Bueno, los chinos agarraban una piedra, y esa piedra era una página. Entonces aparecía un tipo y se grababa toda la página. Y entonces sí, una vez que tenía la página, se la grababa con, qué sé yo, con un cincel, sí. Claro, una vez que ya tenías la piedra con la página, hacías todas las que querías. Ponele 2. O 5.000, no sé, ahora no importa. Pero costaba mucho hacer una página. Entonces lo que inventó Gutenberg fue unos tipos móviles que permitían lo siguiente: vos armabas una página. Era muy difícil armarlas, pues ponele que sí. O era muy difícil armar los tipos, ponele que también. Pero una vez que armabas una página, después la desarmabas y armabas otra con las mismas letras. Eso fue lo que inventó Gutenberg, y eso sí cambió la historia. Cambió la historia y produjo algunas consecuencias, una gran cantidad de consecuencias auspiciosas y algunas lamentables. Las consecuencias lamentables se pueden adquirir en todos los kioscos. ¿A quién dedicar esto? Bueno, a los monjes medievales, al amigo Gutenberg y a Boecio, que fue uno de los primeros que mandó a copiar un autor cristiano, de los primeros filósofos cristianos de la antigüedad, o el otro, Isidoro de Sevilla. Isidoro de Sevilla
escribió mucho sobre los gnósticos. Bueno, a todos esos tiempos. Y a nuestros amigos de la librería El Ventanal. Sí, el amigo Marcelo, Claro. siempre nos envían cosas. A Humberto Eco, Alejandro. Humberto Eco, claro, que es amigo de esta bella novela, El Hombre de la Rosa, y muchas otras cosas que nos han hecho felices durante largos momentos. Sí, sí, y ese terrible personaje que compone, ¿no? El ciego George, que es un personaje Que extraordinario. es Borges, según parece. Sí, sí, Claro. así dicen. Está la película también, ¿no? Con nuestro amigo Sean Connery. Hay ahora una serie que no he visto solo la propaganda en el canal de la historia, que dice Hollywood versus la historia, y supongo yo que se tratará de desmentir películas, ¿no? Que agarra, por ejemplo, qué sé yo, no sé, nombre de una película histórica. Sí, sí. Bueno, qué sé yo, Acorazado Potere. Los viajes de Marco Polo. Bueno, eso es muy antiguo, no hay manera. El propio Marco Polo ya empezó a macanear, porque no va a macanear Cecil DeMille. Sí, pero Pearl Harbor, la que se hizo ahora. Que claro, bueno, ahí está. Pero por ahí algunas de la Guerra Civil Norteamericana o de la historia de Inglaterra. Entonces por ahí aparece un historiador y dice, no, este tipo nunca estuvo en esta batalla. Pero bueno, tenía el contrato y había que ponerlo en algún lado y lo metimos. No sé por qué le decía esto. Por la película El Nombre de la Rosa, que, bueno, ya que le habíamos dedicado esto a Humberto Eco. No hay nadie más. Hemos buscado tangos sobre copistas, sobre monjes copistas. Al pequeño, uy, qué lindo el cuento, el pequeño escribiente fiorentino. El pibe aquel que escribía. Es terrible escribir, ¿eh? Es terrible escribir. Es una sensación horrorosa. Bueno, no importa. Hemos pedido tangos de copistas, no había. No había ninguno. Ay, pero no me lo quisieron dar. Está Papel Picado. Ese es un lindo tango. Está Corazón de Papel, pero ya lo pasamos. Está... Bueno, no importa. No hay muchos tampoco. Vamos a escuchar aquellas cartas. ¿Qué tiene que ver con la escritura? ¿Qué tiene que ver con el acto trabajoso? De andar a pie con la pluma mientras vuela el pensamiento, como decía alguien por ahí, ¿no? A punto que uno cuando termina un periodo se olvida lo que ya venía pensando. Se nota cuando uno dicta, además. Hay prosa que es dictada, evidentemente. Pero lo que conviene hacer es dictar y después mirar. Como hacía Stevenson, que decía que él miraba la hoja después de escribirla y la miraba así, para ver si todas las palabras apuntaban para el mismo lado. Y esto que parece un chiste es verdad, porque uno a veces escribe y algunas palabras parecen escritas en rojo, parecen subrayadas por el centrofogar de Lanús. Una última digresión acerca de este asunto del subrayado ajeno, que es que a veces nos resulta inexplicable y eso nos encaja y nos demora en la lectura. Uno lee, por ejemplo, y aquella hora de la tarde tan misteriosa, pero al mismo tiempo, y el tipo subraya al mismo tiempo. ¿Por qué? Entonces va a la página anterior a ver. Se perdió uno, ¿no? Claro, pierde media hora uno en eso. Deberían prohibir subrayar. ¿Cómo hace uno para leer en voz alta cosas que están subrayadas? Supongamos que este pequeño texto que uso yo para ayudarme estuviera subrayado. ¿Cómo hace uno para leerlo subrayado? ¿Que lo dice más fuerte?
Vamos a hacer la prueba. Por ejemplo, durante los siglos 7 y 8 los monjes fueron los únicos agentes, etcétera. Supongamos que estuviera subrayada la palabra monje, sería lo lógico. Durante los siglos 6 y 7, mejor dicho, durante los siglos 7 y 8, los monjes fueron los únicos agentes que permitieron, entre comillas, ¿cómo se lee entre comillas? Que no me venga usted a hacer ese gesto que hacen ahora las personas, como si el habla no fuera suficiente instrumento. Es difícil el enconsciado, Claro. Yo tengo una manera, pero también es lo mismo que esto, no. Yo tengo un amigo que cada vez que quiere decir algo que está entre comillas, pone la boca para el costado. Por ejemplo, dice, era un hombre que decía ser un intelectual entre comillas. Entonces, como es intelectual, pone la boca así para el costado. Se las daba de intelectual. Pero es lo mismo que hacer este gesto con el dedo. Así que, ¿cómo se lee por radio? No sé, hay modo de resaltar así una palabra, digamos, sin que sea como esto que decía usted, ¿no? Diciéndola más fuerte. Contextuarla adecuadamente. Claro. Hacer innecesario el énfasis de la mano, de la boca o de la ceja. Eso está bien, porque no es muy trabajo. Bueno, vamos a escuchar aquellas cartas, che, y déjense de bromar. Adelante, canta don Carlos Gardel. Dale, vamos. Ha cantado Carlos Gardel aquellas cartas.